Estamos hablando en tema general sobre las verdades fundamentales de nuestra fe. Verdades fundamentales de nuestra fe. Y el tema de hoy es lo que cuesta seguir a Cristo. Sí, lo que cuesta seguir a Cristo. Amados hermanos, no basta el entusiasmo, ni siquiera la buena voluntad para ser un seguidor de Cristo. Cuando el Maestro estuvo en nuestro mundo, la Biblia dice que grandes multitudes le seguían, pero no porque eran sus discípulos, sino porque querían ver sus milagros y oír lo que decían. Y fue precisamente por esta causa que el Maestro tomó la oportunidad para decir a esas personas lo que costaba seguir. Es decir, Jesús no engañó a ninguno de los que realmente querían seguirlo. Les habló con verdad y con franqueza y les dijo todas las cosas que debían saber y oír para que no vayan ciegos detrás de él, sino que sean conscientes de sus responsabilidades y del verdadero significado de ser un seguidor de Cristo. Veamos nuestro tema y en el primer punto vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33. El Evangelio de Lucas capítulo 14, del versículo 25 al 33. Dice así Lucas 14, 25. Lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mire lo que está diciendo Lucas en este pasaje bíblico que acabamos de leer. En primer lugar, el costo del discipulado. El discipulado de Jesús tenía un costo y es lo mismo en la actualidad. El costo familiar, lo dice aquí. Lucas dice: quien no aborrece. Aborrecer significa amar menos. Otra versión dice otra cosa. Dice: quien no aborrece a padre, madre, hermano, hermana, su familia en general, y no me ama a mí, pues no puede ser mi discípulo. Entonces, el costo familiar. El Maestro está llamando a sus discípulos, pero los pone bien claro un requisito que es indispensable
para una persona que resuelve seguir al Señor. La versión de la Biblia que tenemos casi todo, que es la Reina Valera, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre. Estas palabras, aborrecer o aborrece, otras versiones la traducen de la siguiente manera: pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, que parece ser la idea más exacta, porque el maestro no quiere seguidores con corazones divididos, sino personas que estén dispuestas a dejarlo todo, absolutamente todo, por seguirle a donde quiera que vaya y en cualquier circunstancia de esta vida. Entonces, el costo familiar es ese, hermano. El seguir, el costo del discipulado, el ser un discípulo de Jesús, tiene un costo. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos entrar al ministerio como líderes, como pastores, nosotros no sabemos dónde nos va a enviar el Señor. Es Dios quien nos envía, quien nos pone. Yo recuerdo tanto cuando yo me gradué, mi pastor, me dijo: mira, yo quiero que tú seas el pastor. Y me propuso, yo me gradué en diciembre 17, más o menos, por el 25, hubo elección. Se eligió en la iglesia, en ese entonces se hacían las elecciones cada año. Y me eligieron como pastor y el pastor pasó a ser copastor. Pero era elección cada año. Al año siguiente hubo nuevamente elección. Y cuando hubo la elección, la iglesia ya no quiso que yo siguiera. Entonces yo me quedé en baile, no sabía, orando. Yo entré a trabajar a la iglesia de las Asambleas de Dios. La iglesia de la Asamblea de Dios tiene líderes que predican en la calle, aires libres, y yo entré a participar con estos hermanos. Estando participando con ellos, en ese entonces me encontró el pastor que era el presidente de la Nacional, el difunto pastor Arnoldo Tagle. Me dijo: hermano, ¿qué haces aquí? ¿Tú eres de la alianza? Sí, le digo: hermano, pero la alianza no me da nada. No, me dice, ya. Era un domingo. Mañana lunes preséntate, me dice. Y efectivamente me presenté. Y me dice: Agustín, yo te tengo una plaza. Y me envió a Milagro. Hermano, yo no sabía nada, para decirle que ni conocía a Milagro, ni sabía cómo llegar a Milagro. La cosa no fue fácil, hermano. Es difícil. ¿Saben por qué? Porque yo entré a esa iglesia, no sabía con quién me iba a encontrar, no sabía quiénes estaban, no sabía cuántos miembros había, no sabía nada. Y esa iglesia, hermanos, no había ni agua para tomar, no había energía eléctrica. La casa pastoral estaba allí, pero no estaba terminada. Bueno, era un caos, pero bueno. Cuando uno decide seguir el ministerio, hermano, por eso dice aquí, tienes que dejar todo. Yo dejé todo, hermano. Yo dejé mi familia, dejé toda mi familia, me fui a vivir a Milagro, ¿no? Yo viví 6 años en Milagro. Yo venía los lunes o los domingos en la noche y me regresaba los martes, porque el trabajo era algo. Y esto es lo que nos enseña aquí el Señor. Nos enseña el costo familiar, dejar la familia para seguirle al Señor y servirle a Él. En segundo lugar, cargar su propia cruz. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Cargar su propia cruz. Aunque es verdad que muchos seguidores de Cristo sufrieron muertes cruentas por seguir al Maestro, aunque todos los discípulos de Cristo no han sido crucificados, sin embargo, todos deben llevar su propia cruz en el camino del deber y de la responsabilidad. En este punto, cada uno tiene su propia cruz y cada uno es responsable de ella delante de Dios y delante de los hombres. Esta es la cruz que debemos cargar todos los días de nuestras vidas, siendo responsables de nuestros actos,
honestos y honrados en todos nuestros procederes, comportándonos así delante de Dios y delante de todos los hombres. Delante de Dios y delante de todos los hombres. Es decir, el Señor y la iglesia tienen que ver esto: la honestidad, la honradez, nuestros procederes, nuestro comportamiento delante de Dios y delante de los hombres. Miren, es difícil cargar nuestra propia cruz. Y le narro lo siguiente, porque quiero que sepa que un liderato no es fácil, hermano. No es fácil, no es fácil. Cuando yo estuve en esta iglesia, en Milagro, yo tuve que enfrentar situaciones críticas, difíciles. En primer lugar, no había dinero. Y tuvimos que hacer muchas cosas para obtener los arreglos que se necesitaba en la iglesia. Y recuerdo tanto, que creo que fueron mis primeros meses, no recuerdo mucho, mis primeros meses. Y me pagaron mi sueldo. Estábamos en Sucre en ese entonces, y me pagaron en cheque porque habíamos logrado abrir una cuenta y tener una chequera. Yo me vengo a Guayaquil domingo en la noche. Lunes de mañana voy al banco a cobrar mi cheque y la noticia que no había fondo. Y yo le dije a la señorita, pero disculpe, ¿puede volver a revisar? Revisó. No hay fondo, me dice, no hay fondo. Oiga, me fui a otro banco. Lo mismo, no hay fondo. Llamé a la tesorera y me dice, pastor, no, me dice, sí hay fondo, que sí, que vaya. Me fui a otro banco. No hay fondo. Regresé a Milagro. En eso ya se me hizo las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Regresé a Milagro. Cuando regreso a Milagro, efectivamente ya había fondo. Pero ¿qué había sido? Que la tesorera, en ese entonces, recién había depositado. Me había dado un cheque sin fondo y recién en ese día que yo lo llamé, estaba depositando lo que debería haber depositado el día lunes a primera hora, no lo había hecho. Hermano, hubo muchas irregularidades. Se cambió de tesorero. Se cogió otra tesorera nueva y esta tesorera me hace una de esas de Ripley. Nosotros teníamos que pagar un diezmo a la Iglesia Nacional. Se debe pagar, pero nosotros no lo pagamos. No hay fondo. Y esta hermana había duplicado, sacado copia de los diezmos que supuestamente había pagado 6 meses. Cuando me llaman a mí de la Nacional diciéndome, pastor, usted está atrasado 6 meses. Y yo, no puede ser. Yo tengo los recibos aquí. Me dice, tráigalos para verificar. Y los llevé. Cuando llego allá y represento los recibos, hermano, el pastor me queda mirando y me dice, hermano, estos recibos son falsificados. Mire, y me enseñó cómo está. Hermano, la tesorera había falsificado los recibos del pago de diezmo. Y eso entonces ya estábamos en dólares. ¿Qué estaba pasando? La tesorera, hermano, le gustaba jugar bingo. Y con el dinero de la iglesia se iba a jugar bingo. Cuando ganaba, devolvía el dinero. Cuando perdía, lo perdía. Llegó hasta el colmo de decir que como en realidad yo tenía también un duplicado de unas llaves donde se guardaba el dinero. Llegó a decir que yo también, yo me había cogido el dinero, o sea que el dinero faltaba porque yo tenía las llaves y yo me había sacado. Entonces, esto es lo que estamos viendo, hermano. Cargar nuestra propia cruz. Bien, siendo una vida responsable con nuestros actos honrados, honestos, y nuestros procederes delante de Dios y delante de la gente. En tercer lugar, hermano, no puede ser mi discípulo. Estamos estudiando el costo de ser discípulo de Cristo.
Hemos dicho que el costo familiar es una de las partes esenciales para seguir a Cristo. Cargar nuestra propia cruz es otra parte para ser discípulo de Cristo. En tercer lugar, Jesús dice, no puede ser mi discípulo. ¿Quién no puede ser su discípulo? Con absoluta franqueza, el maestro dice que una persona cuyo amor a su familia es superior al amor al maestro y que está dispuesto a cargar su propia cruz con las responsabilidades consiguientes, una persona que no está dispuesta a tener esta conducta no está en condiciones de convertirse en un discípulo de Jesús. Es decir, no puede ser un discípulo aquel que ame más. Ahora, no estoy diciendo que no ame a su familia. Sí, debe amar a su familia. Y la palabra aborrecer significa amar menos. Es decir, ame a su familia. Ámela mucho. Ámela lo suficiente. Pero si usted quiere ser discípulo de Cristo, debe amar más a Cristo que a su familia. Es decir, el amor incondicional hacia Cristo debe ser mucho más grande que el que usted tiene para su familia. Amados hermanos, es interesante cómo el maestro habla con absoluta franqueza a esas personas que quieren convertirse en sus discípulos para que ninguno se engañe con ilusiones de obras de otra naturaleza o pretenda ser un seguidor de Jesús sin cumplir primeramente con todos los requisitos que el maestro presenta con toda claridad y absoluta franqueza. No puede ser mi discípulo quien no reúne estas condiciones, dice Jesús. En segundo lugar, una reflexión importante. Aquí tenemos una reflexión importante. Queriendo edificar una torre. Estamos en la lectura de Lucas 14, del 25 al 33. Si usted tiene su Biblia, ábrala y léala. Lucas 14, del 25 al 33. Y aquí encontramos esta parte. Queriendo edificar una torre. Jesús hace alusión sobre esto. Y recurriendo siempre a las ilustraciones y frases parabólicas, el maestro pasa aquí a presentar un caso o un ejemplo para abundar más sobre el tema que ha tratado anteriormente. Alguien quiere edificar una torre. Eso no es un edificio común, demanda muchos gastos por el empleo de materiales y las personas que van a intervenir en la construcción. Si se trata de una persona sensata, no se lanza a construir la torre impulsado por la emoción que tiene de verla terminada. Eso no es suficiente. Primeramente, hay que hacer los planos de la torre y hablar con algún calculista que le dé ideas sobre la torre que desea construir. Esto es siempre muy importante antes de lanzarse a una aventura de esta naturaleza. Es decir, aquí estamos viendo una reflexión importante. Y esta reflexión es queriendo edificar una torre. Si usted quiere hacer algo, primero tiene que planificarla y ver si usted puede hacerla, si usted tiene los medios necesarios y sobre todo si tiene a Dios en su vida. En segundo lugar, el cálculo de los gastos. El primer punto, y muy importante en este caso, es tener una idea o un cálculo de cuánto aproximadamente sería el costo de la construcción de esa torre. Eso es muy importante y es lo necesario hacer en primer lugar. Hecho el cálculo, el siguiente paso sería de dónde voy a obtener el dinero para esa construcción. Tal vez alguien le pueda prestar si los intereses no son muy altos. Pero jamás una persona inteligente y sensata se lanza a la construcción de una torre sin tener una idea del costo
y de dónde podría conseguir ese dinero para la construcción. Esto es muy importante. Es a esto que está queriendo llamar la atención el maestro con la ilustración de la construcción de la torre. Mire, amado hermano, y esto nos enseña a cada uno de nosotros de que cuando querramos hacer algún negocio o algo por el estilo, tenemos que primero planificar y sobre todo reflexionar si es que ese negocio o ese accionar va a ser guiado por Dios. En tercer lugar, el exponerse a las burlas de la gente. Y lo dice la Biblia. El no hacer esto primero, sino lanzarse a la aventura de construir una torre sin haber hecho un cálculo de y cómo va a conseguir el dinero, el obrar de este modo sería una insensatez que nadie le perdonaría a una persona que obre de este modo. Entonces la idea del maestro es la siguiente, con esta ilustración. En esta ilustración, si alguno quiere seguirme, tiene que hacer un cálculo de este seguimiento en las ideas mencionadas anteriormente y los requisitos que se demandan para ser un verdadero seguidor de Jesús. Con estas aclaraciones, queda establecido un hecho importantísimo. No cualquiera puede seguir a Jesús, o mejor dicho, no basta con querer seguir a Jesús sin pagar el precio de ese seguimiento. Amado hermano, si usted quiere seguir a Jesús, no va a ser fácil. No solamente decir, yo sí lo recibo a Jesús, yo voy a ir a la iglesia, voy a hacer esto de vez en cuando tenga tiempo y bueno, no. Vamos a atravesar situaciones difíciles, vamos a pasar situaciones difíciles, como le mencionaba al inicio. Ser un discípulo de Jesús implica muchas cosas. Implica amar menos a la familia, implica cargar nuestra propia cruz. No podemos ser discípulos si realmente no amamos a Jesús y no entregamos nuestras vidas a Él. Y queriendo edificar esa torre, tenemos que planificarlo, calcular los gastos y exponerse a las burlas de la gente, porque siempre va a haber personas que van a tratar de menoscabarnos o desanimarnos. Entonces, no basta con querer seguir a Jesús sin pagar el precio de ese seguimiento. En tercer y último lugar, declarar la guerra a otro país. Préstele atención, no estoy diciendo que usted va a declarar la guerra a otro país, sino que este es el estudio que estamos viendo en Lucas 14, 25 al 33. La consideración de posibilidad y para mayor abundancia de la manera como debe reflexionar un seguidor de Cristo, el maestro presenta otra ilustración, la posibilidad de una gran guerra o de una guerra en la que hay que encontrarse con un ejército muy superior y que aconseja la sensatez y la cordura. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, que ya lo leímos. ¿Sí? Al inicio, y los que no estuvieron al inicio no lo leyeron, pero puede abrir su Biblia y lo va a encontrar. La posibilidad de una guerra en la que hay que encontrarse con un ejército muy superior y lo que aconseja la sensatez y la cordura. Enfrentarse con un ejército que tiene 20,000 hombres y solo contar con la mitad de esos hombres para hacerle frente al enemigo. Es algo que invita a reflexionar. El enfrentamiento es de 2 contra 1 y eso sería un suicidio realmente, porque el número de soldados que tiene el enemigo es el doble del que tiene el contrario para el enfrentamiento. En segundo lugar, una reflexión inteligente. Lo sensato, entonces, es evitar una embajada, es enviar una embajada para hacer arreglos de paz y evitar un enfrentamiento que seguramente sería una derrota y una pérdida innecesaria de hombres. Eso es lo que nos enseña la sensatez
aconseja y lo correcto que debía hacer. De esta manera, Jesucristo invita a la gente a que reflexione y piense sobre lo que significa convertirse en un discípulo de él. La idea del maestro parece ser aquí la siguiente: si alguno quiere seguirme, piense en todas las cosas que significa ese seguimiento y tome la decisión una vez que haya hecho todas estas reflexiones sensatas. Medítelo, reflexiónelo, analícelo y practíquelo. En tercer y último lugar, la palabra final del maestro. La parte final de este párrafo, en una invitación a la reflexión sobre lo que una persona tiene y que son estorbos o impedimentos para seguir a Jesús. El episodio bíblico del joven rico es un ejemplo. Este hombre tenía muchos bienes materiales. Era una persona rica que amaba el dinero y en circunstancias no podía dejarlo porque eso era lo más importante para él. Por esta razón, cuando Jesús le recomendó que dejara de amar el dinero y que lo repartiera entre la gente pobre, se fue triste porque él no estaba dispuesto a hacer esto. El amor a Jesús debe ser superior en un seguidor suyo. Eso es exactamente lo que está diciéndonos aquí en este párrafo el Maestro y Señor Jesucristo. Las verdaderas, podríamos decir, las verdades del discípulo. ¿Cuáles son esas verdades del discípulo? Amados hermanos, hay que señalar algo muy importante cuando se habla de un seguidor de Cristo. Una cosa es recibirlo como Salvador personal en un acto de fe y otra cosa es convertirse también en un discípulo de él, siguiéndolo en todos sus caminos. La Biblia dice que mucha gente se reunía para escuchar a Jesús y también nos dice que muchos de estas personas que se unieron al maestro dejaron lo que estaban haciendo para seguir a Jesús. Los hermanos de Jacobo y de Juan dejaron los barcos y las redes para seguir a Jesús. Mateo dejó el banco de los tributos públicos para ir en pos del maestro. Y así sucesivamente, hay una serie de personas que tomaron decisiones muy fuertes en su vida para seguir al maestro. Esto es lo que hacemos y esto es lo que hemos visto hoy en nuestra lección. Esta es la gran enseñanza de la Biblia. Seguir a Jesús significa renunciar a muchas cosas que amamos y que son muy importantes en nuestras vidas. Algunas veces tenemos que renunciar a amistades que hemos tenido desde nuestra niñez, porque siguiendo a Jesús no nos conviene y no ayudan a un seguimiento verdadero del Señor. Amistades mundanas, relaciones con gente de malas costumbres, no son aportes positivos para un seguidor de Jesús. Entonces, cuando nos damos cuenta de estas cosas, el único camino correcto a seguir es renunciar a esas amistades que, lejos de ser una ayuda para nosotros, son frenos en el camino cristiano que nos impiden seguir correctamente a nuestro Señor y Maestro. ¿Cuál es la aplicación de esta lección para nuestras vidas, amados hermanos? La aplicación de esta lección para nuestras vidas es la siguiente. Seguidores entusiastas los tuvo Jesús durante su paso por este mundo. El primer versículo de nuestra lección de hoy dice: grandes multitudes iban con él. Debió ser algo muy impresionante ver al maestro rodeado de tanta gente y apretándose unos a otros, caminaban cerca de Jesús. Alguien diría al ver esto: todo el mundo se convierte en seguidor de Jesús, pero no era así. No era así. En nuestros días hay iglesias que se llenan de personas y de toda clase de edad, y la primera idea que tenemos de esto es que esa gente, esa iglesia,
tiene muchos seguidores de Jesús que acuden a los cultos para oír la palabra y edificarse espiritualmente. Sin embargo, esto no es verdad. Esto no es todo verdad. Hay mucha gente que va a la iglesia por simple curiosidad o por una costumbre religiosa, pero no porque quieren convertirse en seguidores del maestro. Esa es una verdad que tenemos que admitirla y reconocerla con sinceridad y no engañarnos cuando vemos que las bancas del templo están totalmente ocupadas por personas supuestamente seguidoras de Jesús. El maestro nos ha dicho en la lección del día de hoy que cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Entonces, amados hermanos, el estudio de hoy que lo hemos titulado Lo que cuesta seguir a Jesús. Hemos dicho que el costo para seguir a Jesús o seguir un discipulado es en primer plano el costo familiar. En segundo lugar, la carga de su propia cruz. En tercer lugar, no puede ser discípulo de Jesús si no lo amamos a él más que las demás cosas. En segundo lugar, dijimos que hay una importante reflexión. Queriendo edificar una torre, cálculo de los gastos, el exponerse a las burlas de la gente y en tercer y último lugar, declarar la guerra a otro país. Es decir, cuando usted vaya a ser un discípulo, las consideraciones de las posibilidades que usted tiene para ser un seguidor de Jesús. Una reflexión inteligente y la palabra final del maestro. Si quieren ser mis discípulos, pues tienen que dejar todo y amarme más que a sus familiares. Vamos a ver si entendieron el estudio de hoy. Si no lo entendieron, alce la mano para repetirle lo que no entendieron. Pero vamos a las preguntas. Primera pregunta. No alcen la mano todos, uno a la vez nomás. A ver, primera pregunta. ¿Qué relación tiene la familia con un seguidor de Cristo? Repito la pregunta. ¿Qué relación tiene la familia con un seguidor de Cristo? Ahí los quiero ver. A ver. Debe amar menos. Debe amarse menos. Más al maestro. Es secundario el amor. Primero es el amor al maestro. Muy bien. Segunda pregunta. Escuche la pregunta. No hay que construir nada en esta vida sin antes hacer un cálculo del costo que se va a tener. Es pregunta. Una No hay que planificación. construir nada en esta vida antes de hacer un cálculo del costo que va a tener. ¿Sí o no? Sí. Repito la pregunta. No hay que construir nada en esta vida sin antes hacer un cálculo del costo que va a tener. ¿Sí o no? Sí. Claro, hay que hacer un cálculo. Hay que Cálculo, hay que planificar. Mirar las condiciones, ¿verdad? Así Usted es. saber a lo que va a enfrentar. Calcularlo La tercera bien. Si pregunta. no, no se meta, pues. Si te metiste a soldado, Ahí ahora está, sí, pues, pastor. Si no, que lo diga usted. bueno. Tercera pregunta. Esta pregunta dice, el enfrentamiento de dos partes debe ser considerado a base de posibilidades inteligentes y sensatas. Repito la pregunta. Sí. El enfrentamiento de estas dos partes debe ser considerado a base de posibilidades inteligentes y sensatas. ¿Sí o no? Sí. Sí, claro. Debe ser considerado porque mire, yo le voy a dar un caso. Escuche esto. Usted lo ha leído. El caso de David cuando todavía no era rey. Y se tienen que enfrentar a Goliat. ¿No es verdad? Nadie se quería enfrentar a Goliat. Nadie. Todo el mundo huía.
Pero David viene y escucha y dice, bueno, yo lo voy a enfrentar. Y se enfrenta a Goliat. ¿Y qué es lo que le dice Goliat? Goliat lo insulta, le dice, oye, tú eres peor que un perro, tú eres una hormiga, vienes aquí enfrente de mí. ¿Y qué le contesta David? Tú me dices a mí que yo veo como un perro, como un esto, pero yo en el nombre de Jehová de los ejércitos te voy a derrotar. Mire que él dice, no en mi nombre, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esto es lo que tenemos que tener presente nosotros. Como cristianos, siempre que enfrentemos las situaciones, Dios está en primer plano. En el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, voy a enfrentar esta situación. La última pregunta. ¿Cuáles fueron las palabras finales del maestro? ¿Cuáles fueron las palabras finales del maestro? Ahí lo quiero ver. ¿Cuáles fueron las palabras finales del maestro? Ajá, acá ya me lo están diciendo. Yo le expliqué esta parte, yo se lo dije. Cuando hablan del joven rico, ese ejemplo, ¿qué le dijo Jesús al hombre rico? Al joven rico. Tiene que dejar todo lo que le Debemos une. dejar de amar el dinero. Así es. Y repartirlo a los pobres, pero el que tiene dinero va a ser difícil. Y ahí Jesús tiene que responder y decir, qué difícil será que los ricos entren al reino de los cielos. Qué difícil va a ser. Porque nadie quiere dejar sus riquezas. Porque aman más las riquezas que a Dios. Y menos compartir, no les gusta. Bueno, comiencen a compartir. Me pongo la cola. Bien, vamos a memorizar nuestro texto bíblico, hermano. Nuestro texto bíblico está en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Abra su Biblia y vamos a repetir 3 veces este texto para que usted se lo grabe. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Cuando lo tengan me dicen amén para repetirlo. Amén. Lucas 14, 26. Le damos la bienvenida a mi amigo Cristian Díaz, que aquí está. Bienvenido. Cristian, buenas noches. Bienvenido, Cristian. Bien, vamos a repetir a la voz de 3. Lucas 14, 26. Dice así. 1, 2 y 3. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, padre, mujer, e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26. Una vez más. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, mujer, hermanos, también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26. la última. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, e hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26. Este ha sido el estudio de hoy. Si el Señor no viene, la próxima semana estaremos compartiendo otro estudio que lo estamos titulando de la influencia del mundo. No se pierda el próximo jueves el estudio bíblico que vamos a hablar de la influencia del mundo en nuestras vidas. Y el tema general estamos hablando de las verdades fundamentales de nuestra fe. Hoy hemos compartido lo que cuesta seguir a Cristo. Amén. Amén.